Listos para comenzar una semana más de estudio, otra semana que todavía tenemos de contingencia, de aislamiento, pero como sabemos que ahora cuando esto ya comience a mejorar un poco, el objetivo es que sigamos con nuestros estudios, pues ya no tan intensos como están ahora, porque sabemos que muchos tenemos que trabajar y todo, pero sí al menos buscar mínimo 1 o posiblemente 2 días a la semana para seguirnos alimentando y seguir aprendiendo, porque cada día debemos de estarnos capacitando para estar aprendiendo de la palabra de Dios. Una persona me dijo, y lo voy a explicar y gracias por el aporte, me dijo que sería posible que explicáramos lo de Pablo, o sea, no es de este grupo de acá, es de un grupo al que yo le comparto. Me dijo, porque Pablo sirvió al gobierno civil de ese tiempo, en la clase de la bestia que lo toqué, pero él después fue llevado a la fe, y le dije, claro que sí. Entonces me dice que lo aclare de pronto porque hay personas, de pronto en el grupo de Eva o en el grupo de nosotros, que de pronto no lo pueden tener claro, pero todos sabemos la historia de Pablo, ¿cierto? Y vamos a mirar que él mismo dice, él mismo lo confirma en la palabra de Dios. Todos sabemos de la conversión, cuando iba camino a Damasco. ¿Qué iba a hacer a Damasco? Iba a perseguir la iglesia, a buscar cristianos para llevar al Coliseo. Estaba al servicio de una doctrina diabólica. Estaba al servicio de un gobierno civil que hacía parte de ese 666. Pero vamos a mirarlo con la Biblia. Vamos a mirar que Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo está diciendo, miren, yo fui uno de esos, y todos sabemos de la conversión de Pablo. Entonces, creo que este versículo es claro para mostrar que sí, Pablo fue en un tiempo perseguidor de la iglesia. Pablo hizo parte de ese gobierno civil que atacaba a la iglesia en ese tiempo. Sí, servía al judaísmo y al emperador romano. Bueno, entonces espero que con esto haya quedado claro. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, porque nos permites comenzar otra semana de estudio. Sabemos que es por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia que podemos enseñar y estudiar tu palabra. Señor, primero que todo queremos reconocer que hemos ofendido a un Dios santo, perfecto, y que por eso merecemos la justa condenación del infierno. Pero gracias sean dadas a ti que nos diste a tu Hijo Jesucristo para darnos a través de Él, por medio de Él y su obra redentora, el perdón de todos nuestros pecados. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú perdonando cada uno de los pecados que hemos cometido en este día, con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones.
Señor, seguimos dejando en tus manos todos los hermanos y las personas por las cuales te hemos venido orando, Señor. Aquellas también que nos han dicho para que oremos. Tú conoces nuestros corazones. Tu palabra dice que no hemos pronunciado la palabra y ya tú sabes lo que vamos a decir. Por eso, Señor, te pedimos para que, conforme a tu voluntad, sigas fortaleciendo a nuestros hermanos en la fe, Señor, los que estemos enfermos, para que seas tú, Señor, sanándonos si es tu voluntad, pero también de igual manera dándonos sabiduría, Señor, para saber sobrellevar las enfermedades si es tu voluntad que vivamos con ellas. Señor, también te oramos por todas las personas que están partiendo en este momento de este mundo sin conocerte, Señor, para que tú en tu misericordia estés poniendo personas que puedan predicarle tu palabra, Señor, tu santa ley, tu santo evangelio, para que de esta forma puedan ser convencidos de pecado y llevados a un verdadero arrepentimiento, para que tú puedas obrar la fe en ellos y dar el perdón gratuito de sus pecados y la vida eterna, Señor. Señor, como siempre dejamos en tus manos nuestro estudio, pidiendo que sea tu Espíritu Santo nuestro guía, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que todo lo que enseñemos, Señor, esté conforme a tu palabra. Evítanos, Señor, de enseñar cosas que no tengan que ver con tu palabra. Muchas veces nuestras emociones, Señor, y nuestro impulso quiere a veces salirse de curso por ese viejo hombre, pero te pedimos que seas tú manteniéndonos firmes, que siempre estemos usando bien la palabra de verdad, Señor. Y dejo en tus manos también las personas que la están oyendo y las que la dejan oír, Señor, para que seas tú haciendo la obra en cada uno de ellos, y que cada día más personas puedan ser rescatadas de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y esa es la libertad que tú nos prometes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén, amén y amén. Entonces nos quedó la pregunta, y hoy vamos a seguir con ella hasta ahorita. Como creyente, ¿alguna vez he usado mal el nombre de Dios? Y dijimos que no decir Dios es malo, como algunas personas dicen, o doctrinas, hay que decir Jehová Dios para poder que no esté mal pronunciado. Pero si decimos Dios, Señor, acuérdense que vimos Yahvé, Jehová, y lo podemos decir y usarlo bien, los mismos nombres, o usarlos mal. Y miramos de dónde venía esa palabra Dios. No tenemos una seguridad, sino que los masoretas combinaron estas palabras con las vocales y de ahí salieron los nombres, supongamos, como Jehová. Ese era un uso que se hacía cuando se leían las escrituras. Al pronunciar ellos Adonai o Señor, en otro lugar, o podemos decir que aquí en estos lugares donde aparecía el tetragamatón, fue así como surgió el término Jehová. ¿Por qué? Porque los masoretas hicieron una combinación incluyendo las vocales de las palabras Adonai con las letras del tetragamatón. Entonces, si alguien me va a decir a mí que yo decir Dios, Señor, es malo, entonces yo puedo decirle a esta persona, la palabra Jehová que usted me dice también es malo, porque en el original, o sea, como lo hacían eran las consonantes. Estas personas pusieron las vocales utilizando unos nombres de Dios o Adonai, Señor, Adonai, y pusieron las vocales en Jehová y quedó el nombre de Jehová, pero eso no alteró el nombre de Dios. Vamos a ver otro nombre de Dios antes de comenzar a entrar a ver si como creyente he usado el nombre de Dios mal. ¿Por qué? Porque es que hay veces como creyentes somos muy dados a poner el dedo en la llaga de las personas. Somos muy ligeros para ver el pecado de los demás, pero no para ver el de nosotros. Por eso Jesús nos dijo, mire, cuádrese primero la viga que usted tiene en su ojo para que pueda mirar la paja de su hermano. Pero nosotros somos muy buenos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por ese viejo hombre y no estamos libres de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro orgullo nos quiere hacer ver que somos mejores que otras personas. Pero cuando usted y yo
nos paramos ante la ley de Dios. Todos, sin excepción, somos unos miserables pecadores que lo único que merecemos es el infierno. La diferencia entre un creyente y un incrédulo se llama Jesucristo. Y si nos ha sido dado el Espíritu Santo y a Jesús, recuerde que hemos aprendido que no ha sido de nosotros. Entonces, siempre vamos a tener cuidado con eso. Ah, mire, es que ya aprendimos que no, esos manes que dicen esto, aquello, no. Si lo aprendemos es para enseñar el error, no para vanagloria, ni para creer que somos más que nosotros, porque la misma palabra de Dios dice, hermano, que el que cree que sabe mucho no sabe nada como debería saber. ¿Por qué? Porque siempre nuestras enseñanzas deben de estar sujetas a las Escrituras, y recuerde que el mensaje de la Escritura siempre es el amor. Entonces, vamos a ver un nombre de Dios, un nombre propio, porque si nos vamos a ir al nombre original de Dios, como Elohim o estos otros que vamos a ver compuestos más adelante, vamos a mirar el nombre con el cual Dios se reveló al pueblo de Israel. Yo creo que todos lo conocemos. Si no lo conocemos, lo hemos oído nombrar. Cuando Moisés recibió la orden de liberar a su pueblo, ¿se acuerdan que Moisés vio una zarza que ardía y no se apagaba? Se fue a mirar a ver qué era lo que pasaba. Cuando Dios le dijo, detente ahí, quítate tu calzado, todo esto. Y le dice que había sido escogido para ir a liberar al pueblo de Israel, esto y lo otro. Y él le dice, bueno, y si yo voy y me presento allá, ellos me dicen que quién me mandó, quién le digo que soy yo, quién le digo que quién me mandó. Y le dice Dios, yo soy el que soy. Dígales que yo soy, lo ha mandado. O sea, ellos ya conocían ese nombre de Dios. Y ese nombre de Dios muestra la dependencia absoluta de Dios, su propia existencia. Y es también una de las declaraciones de la absoluta soberanía e inmutabilidad de Dios. Y esto es lo que expresan las palabras que conforman el tetragramatón, YHWH, que después se agregaron las vocales para que sea llamado Jehová. Si decir Señor o Dios es malo, entonces sabemos que Dios no tolera el pecado, ¿cierto? Y en Isaías 42:8 dice que Él no permitirá dar su honra a su nombre a otra persona, su honra a otra persona y nada. Y el segundo mandamiento nos dice que no utilicemos el nombre de Dios en vano. Y vimos cómo es que se utiliza en vano. Cuando lo utilizamos para maldecir, para mentir, para hechizar y todas estas cosas. Pero Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. Y si hubiera sido un pecado, además que Jesús lo había tenido que reprender como reprendió a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, no, ¿cómo así que usted va a morir? Venga, tiene que haber otra forma. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Tomás le dijo en Juan 20:28, entonces Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios y todos hemos visto que Jesús es Dios. Este texto de Éxodo también nos sirve para cuando nos digan que el ángel de Jehová no es Dios, que es un ángel creado. Este texto nos muestra en el mismo contexto que dice, y comenzó a hablar el ángel de Jehová y habló con él y a lo último le terminó diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Y no nos cambiaron el personaje en Éxodo 3, del 13 al 15, no nos cambiaron el personaje, no, el personaje es el mismo. Entonces, si este nombre hubiera sido mal usado o es mal usado, decir Señor o Dios, Jesús como Dios hubiera reprendido a Tomás cuando le dijo Señor mío y Dios mío. Pablo también llama a Dios Señor. Pablo, recordemos que toda la escritura es que inspirada por Dios. Entonces no puede tener un error porque Dios no tiene errores. Si hay algunos errores como algunos dicen, y ojo, los pueden haber cuando decimos que la palabra de Dios es inerrante, sin errores, hablamos de los
manuscritos originales, pero en las traducciones de una a otra versión puede tener un 1% de error, pero eso no altera el mensaje ni la palabra de Dios. Entonces, Pablo también nos dice, Pablo guiado por el Espíritu Santo, recordemos que toda la escritura fue escrita por hombres, pero que guiadas por el Espíritu Santo. Y dice en Romanos 2:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mire, aquí está diciendo Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está, nuevamente, la palabra Dios y Señor. Entonces vamos a mirar que no es decir Dios, Jehová, Señor, Yahvé, Elohim, Jehová, malo. Es malo si lo decimos en un contexto malo o lo utilizamos mal. Porque nuevamente, el segundo mandamiento que nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mire, eso no es una sugerencia, es una orden de Dios. No. ¿Y qué es lo que significa esto? Que debemos temer y amar a Dios, de modo que no utilicemos su nombre para maldecir, ni jurar, ni hechizar, ni mentir o engañar, sino que lo invoquemos en toda necesidad, lo adoremos, le alabemos y le demos gracias. Eso es, ahí nos dice cómo es que se utiliza mal el nombre de Dios. Pero ahora vamos a la pregunta que nos hemos venido haciendo. ¿Alguna vez como creyentes hemos utilizado el nombre de Dios mal? Tal vez muchos habremos dicho sí en ciertas ocasiones y no, pero vamos a aprender que hay ciertas ocasiones en que lo hemos utilizado mal. Así hayamos dicho el nombre de Dios correcto, lo hemos utilizado mal. Pero primero que todo vamos a mirar 1 Corintios 10:12, porque tal vez alguno puede decir, bueno, sí, yo lo utilicé mal cuando dije esto, pero vamos a aprender otras formas que sí. Y 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, si usted se cree que es que yo no lo he utilizado mal, esto y lo otro, y aún así, mire, aún así, vamos a dar gabela, aún así usted nunca haya utilizado el nombre de Dios mal, listo, si se cree muy pulcro. Pero basado en la ley de Santiago 2:10 que dice, si tú cumples toda la ley y fallas en un punto, te haces culpable de toda. Si alguna vez usted ha infringido alguno de los mandamientos, también ha utilizado el nombre de Dios malo, punto. Y se aprendió con el pastor Tony, hasta donde hemos visto que ninguno cumple los mandamientos. Hace tiempo me pasó con una persona, estábamos en una reunión y nos pusimos a hablar y la persona cumplía los 10 mandamientos. Le dije, qué bien. Y nos pusimos a hablar y vamos a examinarlos uno por uno. Vamos a ver, comenzamos. Ya por ahí en el quinto iba desinflada porque dijo, no, pero entonces según eso, yo no cumplo ninguno. Y le dije, no, pero todavía nos faltan 5. Esperemos a ver. Ya sabemos de 5 que no los podemos cumplir, o al menos usted no ha cumplido. Yo tampoco, vamos a ver. Cuando yo en el noveno mío, no, dejemos eso así que ya. Y le dije, venga, de pronto el último. No sabemos. Cuando llegamos a los 10 mandamientos, tuvo que decir ninguno. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre nos lleva a pensar muchas veces esas cosas y por eso el que crea, está firme, mire que no caiga. Y si usted va a cumplir la ley de Dios, hay un reglamento que es inquebrantable. Si usted va a guardar el nombre de Dios bien, hay un reglamento que es inquebrantable. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, no es que, es que yo cuando incrédulo sí lo utilizaba mal, pero ahora no. ¿Cuál es la diferencia en estos momentos? ¿Quién les dije que la diferencia entre el incrédulo y el creyente? Jesús. ¿Por qué la diferencia es Jesús? Porque Jesús sí utilizó el nombre de Dios perfectamente.
y lo hizo por usted y por mí, para que nosotros no tuviéramos que ser castigados por la falla o por el incumplimiento a ese mandamiento. Entonces, si usted cree que lo ha utilizado bien, debe ser desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Si alguna vez lo llegó a utilizar mal, ya es digno del castigo eterno del infierno. Solamente por Jesús podemos decir: Dios me ve como si yo siempre hubiera cumplido perfectamente el segundo mandamiento, hubiera utilizado bien el nombre de Dios. Pero vamos a entrar en las veces que lo hemos utilizado mal. Algunas veces ha pensado o ha dicho: Diosito, ay Diosito lindo, suena muy hermoso, ¿sí o no? Ay Diosito, papito hermoso, suena muy hermoso, pero está quebrantando el nombre de Dios. Le está retando, le está restando el poder al nombre de Dios, la palabra al nombre de Dios, lo está disminuyendo. Él no es Diosito, Él es Dios. Entonces, si alguna vez usted llegó a pronunciar: ay Diosito bendito, ay Diosito tan lindo, ay papito Dios, es digno del infierno. Pero vamos donde fallamos todos, sin excepción. Somos muy dados a decir a las personas: Dios te bendiga, Dios te guarde. Y cuando nosotros hablamos de las bendiciones de Dios, no debemos pensar en las bendiciones materiales. Eso otro lo da Dios por añadidura. Jesús en Mateo 6:33 le dijo a aquellos que se preocupaban por las cosas materiales, les puso el ejemplo de Dios: mire cómo los pájaros no trabajan y Dios los alimenta, mire las flores, cómo se visten, ni aun Salomón se puede vestir como ellas. Pero ustedes no sean como los gentiles, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son espirituales. Cuando yo le digo a una persona: el Señor te bendiga o el Señor te guarde, y esa persona es incrédula, estoy utilizando mal el nombre de Dios. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque siempre que usted hable para decir algo que Dios no ha prometido o no ha dicho, está mintiendo. Está utilizando el nombre de Dios ¿para qué? Para mentir. ¿Y acaso no es lo que dice el segundo mandamiento? Porque Dios no puede bendecir al incrédulo en ninguna manera. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. ¿Por qué? Porque es que las bendiciones que Dios da a sus hijos son espirituales. Es un error cuando cogemos el Salmo 23 y decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces creemos que no me va a faltar comida en la casa, que no me va a faltar nada en el trabajo, que no me va a faltar nada. No, ojo, eso no es lo que Dios está diciendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿En dónde? En lo que sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y cuál es el descanso que Dios nos da? Su palabra. ¿En cuáles aguas nos hace reposar? En el agua viva, que es Jesús. Yo soy el agua viva, el que toma de esta agua no volverá a tener sed. Mire qué diferencia cuando yo trato de mirarlo materialmente. Nada me faltará, me hará reposar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todos los días los cristianos estamos andando en un valle de sombra y de muerte. Todos los días los cristianos somos guardados de Dios. Él nos protege del maligno, como dice Pedro 5:8, Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando yo digo a una persona incrédula, ojo, y esto es duro, pero es la verdad, porque muchas veces se lo hemos pronunciado a nuestros familiares o amigos que queremos mucho, y cuando el Espíritu Santo nos ayuda a recapacitar, tenemos que decir: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir a esa persona. Alguien me dice:
Bueno, y si digo te guarde, bueno, vamos a mirar en la bendición sacerdotal que Dios dio a Aarón para que le diera al pueblo de Israel, que le dijo: el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro y ponga sobre ti paz. Cuando finalmente sus promesas de Dios se cumplen en los creyentes, es mantenernos fieles al Evangelio hasta el final de nuestras vidas. También es una bendición librarnos de este mundo malo y llevarnos a protegernos de los peligros, claro, pero también ha prometido que nos llevará en gloria a los cielos. Al Señor le agrada incluir todas sus bendiciones en la todos sus beneficios en la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Cuando yo le digo a una persona, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, le estoy diciendo, Dios te preserve en la fe y te guarde del maligno. ¿Lo hará para los incrédulos? No. Suena duro, pero es la verdad. Mire, y de pronto creíamos que no habíamos utilizado el nombre de Dios mal como creyentes, pero tenemos que reconocer que como creyentes muchas veces lo hemos hecho, y estamos diciendo, puedo decirle, Jehová Dios te bendiga y te guarde. Si se lo estoy diciendo a un incrédulo es la misma cosa, estoy utilizando mal, lo mismo que se lo digo al creyente, Jehová tu Dios te bendiga y te guarde. El Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Nuestro Dios te bendiga. Cuando yo le digo a un incrédulo, nuestro Dios te bendiga, mire, pero es que el Dios de él es un Dios distinto al mío. Yo le puedo decir al creyente, nuestro Dios te bendiga y te guarde. Aquellos que sabemos que tenemos la misma fe. Ojo, con ir a tratar de incrédulo a todo el mundo si nosotros sabemos, porque nosotros no conocemos el corazón. Si hay unos frutos o una evidencia, podemos decir, esta persona da frutos de incredulidad. Pero finalmente, ¿a dónde vamos a ir? A orar por esta persona para que Dios tenga misericordia de él. No es a creerme yo mejor que él. No. Yo sí puedo decir Dios te bendiga y te guarde a fulano, usted no puede decirlo. No, finalmente recordemos, nunca se nos olvide eso. La diferencia entre un incrédulo y un creyente es Jesucristo no más. Y si tenemos a Jesucristo, perdónenme la redundancia, no es algo que nosotros hubiéramos logrado, es un regalo de Dios. Entonces mire, como si hemos utilizado el nombre de hermano como creyente, pero vámonos a otro más delgadito, parémonos en otra línea más delgadita. Y esto lo digo porque yo lo viví, yo lo hice, yo lo practiqué, aún como creyente, hasta que Dios me llevó a entender. ¿Alguna vez usted se ha machucado o le ha pasado algo y ha dicho, ¡ay Dios bendito! Es malo eso, pero no estoy diciendo que Dios bendito. Sí, pero ¿cuál es la intención con que usted lo está diciendo? ¿De una queja? Eso es pecado. O cuando nos pasa algo, se nos cae algo, bendito sea Dios. Ojo, está utilizando el nombre de Dios. Ay, cuando nos paramos en esa línea delgadita, vemos que miserables de nosotros. Miserable de mí, dijo Pablo allá en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Eso hago, pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pero ojo que eso no lo utilizo él como excusa para pecar, ni lo podemos utilizar nosotros como excusa para pecar, porque él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces miren, cuando nos paramos en esa línea delgadita, no es malo decir Dios, Jehová, Señor, es malo el contexto o como lo enseñemos. Miren, hay una forma como se utiliza el nombre de Dios muy sutilmente y el diablo lo utiliza para engañar. Y es donde alguna vez hemos abierto la Biblia y la hemos leído y hemos enseñado lo que la Biblia no dice. Yo sí lo hice. Lo hice cuando estuve en otra doctrina. Me paraba en un púlpito a enseñar, a abrir la Biblia y a enseñar lo que Dios no había dicho. ¿Por qué? Porque teníamos a Jesús como un Jesús social, un Jesús médico, un Jesús bombero. Entonces abríamos la Biblia y decíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tranquilos, no importa, hagan, sigamos adelante, que Dios nos fortalece. Sí, pero ¿en qué contexto está?
Cuando decíamos, tranquilo que si tiene problemas, Dios vino al mundo, Él nos va a ayudar, Él vino para sanarnos y solucionar todos nuestros problemas. No, de ninguna parte. Entonces, cuando he abierto la Biblia, la he leído y he dado un mensaje distinto, he utilizado el nombre de Dios para mentir. Y vea, créanme que podríamos sacar infinidades de formas de cómo utilizamos o utiliza y utilizamos, pongámonos utilizamos, porque usted y yo no somos perfectos. Entonces muchas veces hemos pecado. Y ahí siempre vamos a mantener la diferencia entre el pecador penitente e impenitente. Hemos pecado y cuando el Espíritu Santo nos dice, uy, créame que yo muchas veces me machuco, yo, ay, Dios, perdóname, Señor. Gracias, Jesucristo. Se me cae algo, ay, Jesucristo, ay, Señor, perdona. Y aún como creyente nuestro viejo hombre está dentro de nosotros. Y de esta misma forma Dios podríamos sacar muchas formas de cómo utilizamos el nombre de Dios mal. Entonces ya tenemos claro que no es la forma como se dice, porque todos estos nombres siempre nos muestran un atributo de Dios, una deidad de Él, un nombre propio, un nombre que lo identifica como el único Dios. Entonces es el contexto o la forma como lo utilizamos. Para nuestra próxima clase vamos a ver entonces los nombres compuestos de Dios. Vamos a ver unos nombrecitos compuestos de Dios para que nos relacionemos con ellos y no nos extrañemos cuando los oigamos. Jehová Raha, Jehová Nisi. Todos estos nombres que tal vez para muchos de nosotros pueden que sean nuevos. Porque si dejamos el estudio acá, entonces hoy o mañana también de pronto podemos oír ese nombre y vamos a decir, ah, no, sí, pero es que ojo, únicamente se puede decir Jehová es mi Señor, el Señor es mi Dios. No, vamos a mirar esos nombres compuestos de Dios que los sostiene la Biblia. Hoy quedó respondida la pregunta, ¿he utilizado el nombre de Dios mal como creyente? Sí. Y no estoy libre de volverlo a utilizar. Por eso vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo. Y vamos a darle gracias porque no nos ha mandado al infierno, porque el alma que pecare esa morirá. Pero Dios en su misericordia nos dio a Jesús. Jesús sí utilizó el nombre de Dios únicamente para bendecirlo, para en los momentos de angustia, para darle gracias y para salvar. Lo predicó para salvación. Y así quiere Dios que lo utilicemos. En el momento de la angustia, para bendecir, para dar gracias y para salvación. Cualquier otro contexto que usted le pueda poner al nombre de Dios, tiene que tener cuidado si es como Dios manda. El que piense estar firme, mire que no caiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque cada día nos enseñas más de tu palabra. Y hoy tal vez, Señor, nos iremos pensando cuántas veces he nombrado tu nombre de Dios, lo he utilizado mal, creyendo que no era así, o que como creyente tal vez ya no lo utilizaba mal. O cuántas veces, Señor, he ido al otro extremo, de criticar a las personas cuando lo utilizan mal, y hoy me estás mostrando, igual cuando tú dices esto o aquello con mi nombre, estás en la misma posición de aquellas personas. La única diferencia es Jesucristo y el Espíritu Santo que yo te he dado, que te lleva a pedir perdón por el pecado. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú, Padre Santo, manteniéndonos bajo tu gracia. No permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Aparta de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Y en esta noche, como siempre, Señor, dejamos en tus manos nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro, para que tu santo ángel lo guarde y el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Y con esa seguridad, Señor, podemos decir que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tu Señor nos hace vivir confiados. Amén, amén y amén. Los quiero mucho. Saben que no me despido porque hay muchos conectados, pero los amo mucho, los quiero mucho en Cristo y los animo para que sigamos estudiando y aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Y acordemos que Dios nos dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.
Cuando nombremos el nombre de Dios mal, vamos a decirle: Señor, perdóname y te doy gracias por Jesucristo que lo hizo perfectamente por mí. Que tengan una feliz noche.